socialmente, políticamente? Jodida, porque al final no es solo España, ¿no? España es como España depende de otros hilos que están más arriba, ¿no? A nivel global, y a partir de ahí pues se llega a un punto de no retorno, ¿no? A un punto donde en el fondo empiezan a pasar cosas en muchos ámbitos distintos, y ya no es hablar de la corrupción, sino hablar de cómo ya no hay ideologías, ¿no? Y cómo ya todo está corporativizado, y determinadas empresas que son las que mueven la economía, ¿no? Que son las que lo mueve todo, pues mueven los intereses de esos estamentos más arriba, que son los que mandan, y luego la política está como muy difuminada por debajo, y no hay ideología, no hay ningún interés en llevar a cabo un proyecto que a nivel social pueda dar mejor vida a la gente. Lo que interesa es el comercio brutal, el beneficio, es como una orgía del beneficio continua, y donde al final los seres humanos dejamos de ser seres humanos para ser simplemente estadísticas, códigos, números, y gente que necesita pagar e ir a más, y siempre todo a través de ese esquema que tiene que ir hacia arriba, y eso no es natural. La naturaleza es un ciclo, y en ese ciclo todo se mueve y se renueva, pero estamos luchando a nivel político y económico contra la naturaleza porque intentamos ir hacia arriba, y al final todo va a estallar, ¿no? Y ya dejo de lado pues todo lo que eso supone a nivel de mentiras, a nivel de manipulación, a nivel de todo tipo de, de atascos que hay en esta sociedad, que en el fondo lo que interesa es eso, ¿no? Son los economistas los que mandan, ¿no? Y los economistas que parten de determinadas empresas. Ya no hay respeto por el planeta, ya no hay respeto por nuestra alimentación, ya no hay respeto por nuestra espiritualidad, y no hay respeto por nada, porque todo se ha convertido en una orgía del beneficio. Muchos años dedicándote a esto, ¿queda Nach para rato? Espero que sí. Sí, espero que sí, porque no sé hacer otra cosa. O sea, que si no hago esto, apaga y vámonos. Sí, estoy también preparando un libro de poesía, estoy también preparando otros proyectos de música. Siempre tengo algo en la cabeza, porque es que si no me aburro, y si me aburro me deprimo, y como no quiero aburrirme y deprimirme, pues lo hago, ¿no? Y disfruto del proceso, que eso creo que es lo mejor. Entonces, yo creo que sí, queda Nach para rato, y aunque a veces uno duda de sí mismo, aunque a veces uno también acaba un poco harto de sí mismo, aunque uno después de un montón de años hay momentos de que no sabe un poco a qué se va a enfrentar y cómo lo va a manejar, porque ya ha dicho tantas cosas, o ha hecho tantas cosas, que no tantas, ¿no? Pero para mí he hecho bastantes. Entonces, pues, a pesar de esos momentos, yo creo que cuando te, o sea, que te pones en esa situación objetiva de decir, bueno, es que en el fondo tengo estos proyectos, y siempre van surgiendo cosas, y al final supongo que sí, espero que sí. Este martes se presenta tu disco. ¿Cómo afrontas este presente inmediato? Pues como eso, o sea, afronto esto como un presente continuo, ¿no? Ahora tengo esta entrevista con vosotros, luego tendré otra, hoy es hoy, mañana será mañana, voy día a día, voy tranquilo con este proceso, ilusionado, esperando ver a la gente cara a cara, que yo creo que es lo mejor en las firmas de discos, esperando ver la reacción de amigos y de gente cercana a lo que es el disco, y luego del resto de la gente también. Pues con ilusión, yo creo que es lo más importante, ¿no? Mantenerla, y yo la mantengo, porque sé que cuando luego vaya a la firma de discos, o cuando durante esta semana esté por toda España haciendo firma de discos y la gente se empieza a acercar, yo me lleno con eso, me da mucha energía ver lo que la gente en el fondo te dice, y simplemente o llega y te abraza, o simplemente te mira, o te dice cualquier cosa que no te esperas, y eso me llena de energía. Entonces, yo sé que esta semana me va a venir muy bien. ¿Consideras que tienes las mismas ganas ahora que cuando empezaste? ¿Algo ha cambiado? Es que ¿Muy no distinto? somos el mismo Nacho, quiero decir, que él tenía ganas, que él se comía el mundo si hacía falta, pero es que también tenía, o sea, era un desconocedor de todo a lo bestia, o sea, no tenía ni idea a lo que se enfrentaba, y eso era bueno por un lado. Este con el que estás hablando ahora es diferente, ya sea un poquito más a lo que se enfrenta, y lo que hay más allá, ¿no? Entonces, bueno, la ilusión de antes era desbordante y era un poco difícil de canalizar, ahora todo está como más canalizado. ¿Eres de los que piensas en el futuro mucho, cómo te irá, Hmm, qué es lo que sucederá? hmm. Y pienso de todo. Desde que me va a ir de puta madre, desde que voy a tener no sé, una vejez súper feliz, súper acompañado, a que voy a acabar solo y voy a acabar triste. O sea, yo creo que son momentos, ¿no? Y todos pasamos por esos momentos en los que, dependiendo de cómo estemos en ese instante, pues proyectamos nuestro futuro de una manera o de otra. Entonces,
Entonces, bueno, como no tengo ni idea, pues no intento preocuparme lo menos posible y estar aquí y ahora, porque muchas veces se te va la olla y te vas a otros tiempos y a otros espacios y no vives el presente, y eso a veces a mí me duele. Y por último, un mensaje para los que luego te vean, recordando que mañana se presenta tu disco, qué es lo que podemos encontrar en él. Bueno, pues decir a la gente que yo creo que me haya seguido en algún momento de mi carrera, pues y le hayan gustado determinadas cosas que he dicho, yo creo que aquí se va a encontrar nuevas, con un punto más allá a nivel musical, con un punto más allá a nivel técnico, vocal, de ideas, de estructuras, no sé, que yo creo que a lo mejor encuentran algo que les interese, o que les llegue, o que les aporte algo, y simplemente que algo banal no se van a encontrar, o algo simple, o algo que no tenga ningún tipo de pre-reflexión no se van a encontrar, o sea que si les apetece adentrarse en mi mundo, en esta nueva etapa, pues les invito a hacerlo y con toda mi humildad para ver qué les parece, o sea que poco más, que el que le entre a él y le guste, pues yo estaré encantado, y el que no también lo entenderé. ¿Nos podrías alguna de esas letras? Uf, a estas horas de la mañana. No, yo invito a la gente a que escuche el disco y a que ahí lo escuche bien, como se tiene que escuchar. De hecho, que no se lo pongan de fondo, por favor. No os pongáis el disco cuando tengáis que ver la tele, cocinar o hacer cosas no, os ponéis unos auriculares, os quedáis tranquilos un rato y lo escucháis como hay que escuchar las cosas. No me gusta cuando la gente se pone música de fondo que hay que escuchar. Sí, hay música para escucharla de fondo, pero hay música que es para escucharla de verdad. Y yo considero que mi disco es por lo menos para dedicarle un ratito y adentrarse en él. O sea, que ya sabéis. Pues muchas gracias. Nada, a vosotros. Cuando creas. Pues buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Mañana presentas un nuevo disco que se titula A través de mí. Quería que nos hablases un poco de este nuevo disco. Bueno, pues para mí es el octavo disco, para muchos medios es el séptimo, porque hubo un disco que mucha gente piensa que es un disco, pero fueron dos en un mismo formato, por eso considero que es el octavo. Y bueno, pues después de una inmersión en el slam y en el spoken word, pues he vuelto al rap, y la verdad es que con muchas ganas de volver a reencontrarme conmigo mismo en, en lo que ha sido mi estilo y mi forma de hacer música durante toda mi vida, ¿no? Encontrando nuevas ideas, nuevas sensaciones, nuevas historias que han venido a mí y que pues de manera muy natural pues he acogido, ¿no? Y les he dado forma en un montón de temas distintos, que son 15 los que salen en este disco. Y bueno, pues yo creo que es un disco, no sé si más maduro, no sé si más personal, no lo puedo diferenciar o comparar con otros discos porque es algo que no sé hacer, ¿no? Simplemente voy cogiendo cosas que me sirven, que me hablan, y al final pues transformo todo esto en canciones. Sí que me di cuenta que había una especie de mapa emocional dentro de mí que tenía que ver mucho con una parte o con un momento de mi vida donde estaba interiorizando un montón de cosas a nivel vital o espiritual o no sé cómo definirlo, y vi que determinadas canciones se ubicaban en un espacio de mi cuerpo. Habían temas como más cerebrales, más pensados, temas mucho más nostálgicos, que salían más del corazón, con mucha más sensibilidad, con algo que salía muy de aquí, temas más de rabia, más viscerales, y vi que todo mi cuerpo pues estaba, no sé, estaba como muy dentro de mi cuerpo. No sé si a veces todo el mundo pasa por estados donde se siente más, donde se mete más dentro de sí, ¿no? Entonces todo eso me dio pie a crear ese mapa emocional que tenía que ver con muchas canciones que habían surgido, y al mismo tiempo pues de ahí vino el título, ¿no? Que también invitar a la gente a que se metieran dentro de estos paisajes que tenían que ver con órganos míos y con mi interior, y a partir de ahí descubrir lo que tenía que decir durante estos 3 años y medio de proceso desde que salió el anterior disco de rap, porque aunque tuve una inversión en el slam, este disco lo seguí trabajando, por eso ha salido poco tiempo después del anterior, que salió el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues es esa invitación a mirar a través de mis órganos hechos canciones, supongo. Como tú comentas, hay diferencias entre el anterior trabajo y este trabajo, porque el anterior trabajo era slam, ahora es rap propiamente dicho. No sé si hay diferencias. ¿Qué diferencias destacarías? Hombre, el anterior trabajo es que yo me salí de mi vía natural, que es el hip hop, ¿no? Y es el rap.
y me salí para experimentar, para descubrir, para aprender, para investigar con otros músicos, para meterme más en lo que es la música jazz, la música contemporánea, para también investigar en la nueva dicción a la hora de decir cosas y expresar pensamientos o reflexiones. Entonces, aquel sí que fue un punto de inflexión, pero yo he vuelto a mi camino, ¿no? Entonces, compararlo con ese disco, se pueden comparar muchísimas cosas porque no tienen nada que ver a muchos niveles, aunque mi esencia está ahí en ambos casos. Comparándolo con otros discos de rap, que yo creo que sería lo más acertado, que Mejor que el silencio salió en el 2011 o Un día en Suburbia en 2008, yo creo que es un disco donde sigo aprendiendo a hacer que la música gane en vida y en dinamismo y que sea más orgánica, y también aprendo a la hora de tener determinadas cosas en la cabeza que quiero que se plasmen de una determinada manera en un tema de rap, ¿no? Me pierdo mucho menos el tiempo y sé mucho más dónde ir o qué cosas me van a servir o qué cosas no me van a servir, ¿no? Entonces yo creo que ese aprendizaje que te da pues, la evolución natural hace que al final pues, sepas mucho mejor por dónde ir a la hora de tener algo en la cabeza y plasmarlo en el papel, porque yo siempre pienso que en ese camino se pierden muchas cosas, ¿no? Y cada vez sé manejarme mejor para que se pierdan las menos cosas posibles. Y luego a nivel técnico también a la hora de grabar en el estudio, a la hora de jugar y a la hora de poder hacer un montón de cosas que luego te llevan donde quieres estar, pues lo tengo más claro, ¿no? Yo creo que eso es normal y eso es lo que más destacaría. Ya a nivel temático, a nivel de qué trata cada disco, yo creo que mi esencia sigue estando ahí, simplemente que surgen nuevas ideas porque tú vas caminando en la vida y te encuentras con nuevas gentes, nuevas experiencias, nuevos dolores, nuevos sufrimientos, nuevos proyectos, y al final todo eso se va traduciendo en lo que necesitas hablar o lo que necesitas transmitir, ¿no? Yo creo que es la gente también la que puede compararlo mejor, porque la gente cuando escucha un disco saca sus propias conclusiones, muchas veces incluso la gente lo analiza más de lo que yo puedo analizar un disco mío, porque yo trabajo de manera muy instintiva y no planeo nada, ¿no? Simplemente los temas van saliendo y luego, pues sí, a la hora de ya ejecutarlo todo, te das cuenta que tienes que buscar un poco la variedad entre temas más potentes, temas un poquito más suaves, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y buscar ese dinamismo para que el disco también tenga su estructura. Pero más allá de eso, como no planeo nada, tampoco puedo comparar o analizarlo tanto. De hecho, ahora, cuando empiezo a hacer entrevistas con vosotros, es cuando empiezo a analizar el disco. Y ahí entonces empiezo a ver cosas que cuando lo estoy creando no me doy ni cuenta, y en el fondo es que no me quiero dar ni cuenta, porque simplemente estoy trabajando, ejecutando, y en ese proceso no intento sentir más que pensar. Quería preguntarte si en este nuevo trabajo tuyo se descubre al verdadero Nach o ya anteriormente. Pues yo creo que el verdadero Nach se descubrió en el año 2000 con un disco que se llamaba La brevedad de los días. Ahí, yo creo que ahí fue para mí un paso importante a la hora de intentar realmente esforzarme en ver quién era yo y no tener miedo a la hora de plasmar mi personalidad en los discos, ¿no? El verdadero Nach yo creo que a partir de ahí ha salido porque es algo que me exijo a mí mismo y que me emperro en hacer. Es decir, puede que a la gente le guste más, puede que le guste menos, puede que la peña piense que hago un rap más sensible, menos sensible, más lo que sea, me da igual como lo etiqueten. Yo lo único que intento tener claro, lo único que quiero tener, o con lo único con lo que tengo la conciencia muy tranquila a la hora de hacer un disco, es que luego es algo muy fiel a mí mismo, porque luego eso queda ahí, ¿no? El disco es para siempre, el disco se queda como un elemento que está ahí para siempre, y que el hecho de que a mí me sirva para recordarme a mí mismo en esa época me parece que tiene un valor incalculable, ¿no? Entonces, no voy a dejar que determinadas cosas externas influyan a la hora de llevar a cabo un disco, de ejecutarlo, por el qué dirán, o por si va a funcionar más o menos, o por si la gente le gustará más o menos, ¿no? Simplemente esa fidelidad conmigo mismo yo creo que es la que debe imperar. Entonces yo creo que el verdadero Nach ha estado siempre ahí, o por lo menos eso he intentado, ¿no? ¿Consideras que este es tu trabajo, tu disco más profundo? Es de los más profundos. Yo soy un MC bastante profundo, eso me dicen. De hecho, bastante denso, pero no es una profundidad tampoco en cuanto a, ¿cómo te lo explico? En cuanto a un mensaje como muy vital, pero sí hay un montón de cosas que tienen que ver con mi naturaleza de una manera bastante sutil y de una manera que tampoco intento ir a la profundidad más de abajo y más oscura de mí mismo, simplemente que he intentado buscar dentro de mí, es muy personal en la manera que he intentado buscar dentro de mí de la forma más natural, sutil, fácil y relajada posible, ¿no?
y eso ha hecho también que exprese determinadas cosas sin ir tampoco a lo, no sé, sin intentar buscar y buscar y buscar, porque a lo mejor a veces te pierdes mucho ahí. Pero yo creo que todos mis trabajos tienen un punto de profundidad y me gusta que sea así, ¿no? Porque si no me quedaría un poco en la superficie, y yo soy de los que les gusta rascar, por lo menos rascar en mí y ver qué sale. Eh, cuál crees que es tu canción favorita? ¿Con cuál te quedarías de todas ellas? Estas son preguntas muy fáciles con una respuesta muy difícil, porque ¿tú te refieres a mi carrera o a este disco en particular? Este disco en sí. Pues me voy a quedar con un tema porque fue el que más me costó, se llama Urbanología. Me costó porque es un tema que dura 8 minutos y pico. Entonces había una cantidad de letra sin una temática fija, sino era como un, no sé, una forma de vomitar pensamientos, de vomitar momentos, de vomitar, eh, no sé, historias, pero reducirlas simplemente a un par de frases para que cupieran muchas cosas ahí. Y recuerdo que hacer la segunda parte, que dura 4 minutos de rapeo continuo, pues empecé a dudar si podía hacerlo porque no me gustaba lo que hacía. Y no hay peor sensación que cuando terminas un trozo después de varios meses de habértelo currado, de varias semanas, terminas un trozo, lo lees y te das cuenta que no vale, que no te sirve y que no te representa y que no es bueno. Y ese sufrimiento de tener que borrar todo y decir a la mierda, lo quito y vuelvo a escribir, y te vuelve a pasar, lo quitas, y al final llegas a algo, la sensación cuando llegas a algo es buena, pero todo lo que has pasado también cuenta, ¿no? Entonces al final pues valoro mucho ese tema porque, bueno, porque me requirió bastante esfuerzo y bastante concentración y energía, ¿no? Y al final pues orgulloso de haberlo sacado. Y simplemente por eso pues lo valoro mucho, y por nombrarte uno te nombro ese, pero todos los temas obviamente tienen su momento, su situación, su valor y su recuerdo ahora mismo en mí, para la posteridad supongo, pero en fin, con ese tema me quedo. ¿Qué supone para ti viviendo? Para mí viviendo, pues es un tema que habla de la montaña rusa un poco que es mi vida, ¿no? Yo creo que es la vida de cualquier persona, de cómo por mucho que intentemos buscar el equilibrio, por mucho que intentemos buscar esa estabilidad, la vida no es así. Vivir, o sea, se trata de, o sea, el hecho de vivir se trata de ir pasando momentos de alegría, de tristeza, de mucho sufrimiento, de bloqueos, de euforias, y sobre todo ese tema se reduce a lo que yo me decía a mí mismo, ¿no? Suena tópico porque en el fondo lo oímos muchas veces, que es que disfrutes de los momentos buenos y aceptes el sufrimiento, y con esa aceptación del sufrimiento pues es una forma de saber vivir mejor, ¿no? Y aprender a vivir, porque bueno, yo supongo que llegando a una edad hay un montón de cosas que he conseguido y que he hecho, pero hay un montón de cosas que no he conseguido ejecutar o llevar a cabo de la manera que me gustaría. Y muchas veces cuando no aceptas eso creas fricción, ¿no? Entre tu naturaleza, entre tú y tu esquema y, y ubicarte, ¿no? En este planeta. Y esa fricción a mí me ha hecho sufrir mucho, porque en el fondo en ese diálogo interno que tenía que ver con mis pensamientos, me focalizaba solo y me obcecaba mucho en todo lo que no conseguía hacer bien, ¿no? Y en esa obcecación, esa fricción hacía que sufriera más, ¿no? En el momento que te das cuenta que tienes que aceptar determinadas cosas, determinadas situaciones o determinados estados en ti, más ansiosos, más depresivos o más tristes, pues llegas un poco a saber relajarte. Y yo creo que el secreto de la madurez, no te hablo de que yo sea una persona madura, porque tengo mucha inestabilidad en ese sentido, como todo el mundo, supongo, pero una de las cosas por las que me he dado cuenta que sigo madurando en la vida y creciendo es porque en ese estado de inestabilidad pues aprendes a aceptarlo un poquito más, ¿no? Y en el fondo de eso se trata vivir, yo soy Libra, ¿no? Y soy muy de balanza, y entonces en esa balanza siempre estoy intentando equilibrar opuestos. Y muchas veces no lo he conseguido hacer de la mejor manera. En cuanto he aprendido a aceptarme y aceptar eso, pues me he relajado más y he fluido mejor en la vida, supongo. Las letras de este disco tienen un gran componente de crítica social. ¿Cómo lo valoras tú esto? ¿Se asemeja a Sí, lo mejor a la situación que estamos viviendo? sí, yo creo que en este disco hay menos temas, creo que hay dos en concreto que hablan de esta situación social y política en la que vivimos. Son menos temas, pero estos dos temas son como muy a saco. Cosa que me gusta, ¿no? Es un tema que se llama Poesía de Guerra y otro se llama Adiós España. Adiós España habla de la situación de mucha gente que conocemos todos, que se ha tenido que pirar de aquí simplemente porque llega un momento que no puedes más, en un absurdo y en un robo continuo de tus derechos y ¿sabes? De tus oportunidades. Y luego Poesía de Guerra pues es un pensamiento, es un tema que supongo que es el pensamiento
que he tenido pues, en conversaciones con gente y en mis pensamientos, etcétera, etcétera, y es algo donde hablo muy claro, ¿no? No tengo por qué tampoco a veces ornamentarlo todo y darle mucho la vuelta. En temas como esto, sobre todo, mi intención es decir las cosas muy claras tal como las pienso. Y el que le guste y se identifique bien, y el que no, pues tendrá que respetar que yo pienso así, ¿no? Con respecto a un sistema global bueno, se ha convertido, es tan complejo y está tan manipulado al mismo tiempo que hace que nos alejemos de la sencillez, de la simplicidad y de algo que realmente necesitamos para vivir, y lo tengamos todo anudado, lleno de nudos de una manera absurda, ¿no? Eh, en cuanto a tu evolución, ¿qué diferencias ves desde que empezaste hasta este disco? ¿Qué evolución? Bueno, mucha, para bien y para mal también, evoluciones y desevoluciones. Yo recuerdo, pues cuando empecé, es que eran otros tiempos, ¿no? Y yo también era, pues, 22, 23 años más joven, imagínate, ¿no? Entonces la euforia, los viajes, cada experiencia nueva era una aventura muy intensa para descubrir cosas, cada gente que conocías, todo hecho con una ilusión, con un desparpajo brutal. No habían planes de dedicarte a esto profesionalmente, con lo cual pues tú hacías lo que hacías simplemente porque te gustaba y lo querías hacer. También las alegrías eran mucho más intensas y las decepciones mucho más intensas también, ¿no? No tenía ni idea de cómo grabar cosas en la industria musical, no la industria musical, sino no había industria de hip hop, no había gente que se pudiera dedicar a estar en un estudio, controlarte el sonido, hacer que sonaras bien, etcétera. Todo era como un desastre, pero dentro de ese desastre pues eras feliz, ¿no? A muchos niveles. Y hoy también, pero con en otro universo, ¿no? Es donde estoy ubicado ahora. Sigo sorprendiéndome a mí mismo por dedicarme, porque me dedico profesionalmente a la música. Es algo que como nunca planeé, pues nunca lo imaginas, ¿no? Y ahora pues mirándolo todo desde el punto en el que estoy, pues veo que realmente cuando algo lo quieres de verdad, hay gente que quiere algo de verdad, dice que quiere algo de verdad y luego se tumban en la cama a soñar, ¿no? Y es algo que me da mucha rabia. Cuando quieres algo de verdad, lo que te pones a hacer es currar, porque en el fondo te nace y te pones a currar, te mueves y al final te ubicas en un sitio que incluso te sorprendes a ti mismo, ¿no? Y eso es algo que me hace sentir muy orgulloso. Pero ahora se ve todo como con más calma y con más tranquilidad, ¿no? Ya no flipo tanto con muchas cosas, me esfuerzo en hacerlo, pero también tu recorrido te ha hecho ver muchas cosas también, ¿no? Y buenas y malas, entonces al final pues todo eso ya te curte, ¿no? Y supongo que estoy más curtido. ¿Qué, qué es lo que hay de nuevo desde que debutaste? ¿Qué es lo que ha cambiado en todos estos años? ¿Qué cosas consideras que se han mantenido y qué cosas han cambiado? Yo creo que he mantenido mi personalidad, creo que soy un tío normal, afable, que me gusta la gente, me gusta conocer gente, me da igual quién seas o de dónde seas, es que eso es absurdo, ¿no? Obviamente. Y yo creo que eso no ha cambiado nunca, soy una persona muy sociable, soy una persona muy empática, y yo creo que eso no ha cambiado, ¿no? Yo creo que lo que sí ha cambiado es que, bueno, pues te tienes que acostumbrar a determinadas cuestiones que tienen que ver un poco con la fama, con el hecho de que la gente habla de ti, con el hecho de que la gente crea que te conozca cuando en el fondo no te conocen. Tienes que enfrentarte a picos, ¿no? Hoy en día me enfrento a picos que antes, si me enfrentaba a ellos, no me enteraba. Pero esos picos muchas veces de tener, pues ir a un concierto delante de 20.000 personas y tener que explotar ahí, luego vuelves a tu casa con la calma y el silencio. Y todo esto con los años, esta estructura que no se parece en nada a una persona que trabaja de 9 a 5, pues también no sé, te hace que te muevas por unos caminos que no son los habituales en los que ves en los demás, ¿no? Y también necesitas un poco guías y también necesitas un poco referentes y un poco también dejarte llevar por grupos a los que pertenecer, ¿no? Yo muchas veces como que me he visto siempre un poco con mi gente en Alicante pues en un punto aparte, con toda la gente, no sé, con mi familia también, siempre está como en un punto un poco aparte, ¿no? Como en mi isla. Y yo creo que eso también ha hecho bueno, desde que empecé hasta ahora pues vea esas cosas que antes no sentía tanto y ahora las siento mucho más. Y a nivel artístico pues bueno, imagínate las diferencias después de 20 años haciendo música, no a nivel profesional, pero 15 sí, ¿no? Y todo lo que conlleva, pues al final ves un montón de diferencias, pero es normal, es que maduras y creces y haces camino y ya.
¿Qué logros destacarías de todos estos años? Pues sobre todo logros personales son los que primero destaco, o sea, haber viajado a ciudades, a países, a sitios donde en la vida podía haber imaginado haber viajado. Yo recuerdo cuando tenía 17 años que un día fui a una tienda de libros y vi todos estos de viajes, ¿no? Todos los libros estos de viaje y me dije a mí mismo, si consigo viajar a estos, ya creo que podría ser una persona feliz. Pues no viaja a estos, he viajado a estos. O sea que yo con ese logro, por ejemplo, ya me siento que orgulloso, ¿no? Haber recorrido medio mundo ya y haber disfrutado de todo eso, la gente que he conocido, ¿no? La, no sé, la capacidad también de haberme observado y analizado a mí mismo a la hora de escribir canciones, ¿no? Y luego mostrarlas, y el hecho de tener el privilegio de mostrar algo que haces y que la gente también lo pueda coger como suyo e identificarse. Eso es lo que más valoro. Luego hay una serie de historias más allá que tienen que ver con la industria, que son premios, nominaciones, mucha gente viendo a los conciertos, que también lo valoro mucho, pero sobre todo me quedo con el valor vital de muchísimas cosas de las que he hecho que a mí me han servido como persona y que me llenan, ¿no? Las letras de este disco, ¿qué significado tienen para ti? Pero eso es muy amplio. ¿Cómo te respondo a las letras? Cada letra tiene un significado, cada frase tiene un significado, es lo que te he dicho. Depende de dónde he mirado dentro de mi cuerpo. El significado que tienen es lo que me han dado a mí para ubicarme en cada posición orgánica de mi cuerpo y conocerla un poquito mejor. Y a partir de ahí, pues todos los procesos que he pasado, ¿no? A la hora de jugar con determinadas frases, de divertirme con ellas, de repente sacar una temática con la que no te habías dado cuenta, pero cuando la tienes hecha te das cuenta que te identificas muchísimo con eso que has dicho o has hecho. Entonces, bueno, es que 15 temas dan para mucho, ¿no? Como para decir qué suponen para mí mis letras, ¿no? Es que cada frase es una imagen y eso es por lo menos lo que he intentado hacer y transmitir. Entonces, bueno, cuando yo escuche el disco dentro de un tiempo y vuelva a ver esas imágenes, ese es el significado que tendrán para mí, ese momento, en ese espacio. ¿Cómo consigues tú lograr esa profundidad en tus letras o cómo crees que lo consigues para que llegase ahí? Bueno, yo creo que mis letras para hay gente que serán súper profundas y otra gente que se quedarán absolutamente igual cuando las oigan y no les aportará nada. O sea que eso es totalmente subjetivo y depende de quién lo escuche. Pero yo creo que soy una persona que tengo los canales emocionales muy abiertos, más que los racionales, los tengo los emocionales muy abiertos y eso me permite cuando escribo llegar a una parte emocional mía de una manera o de otra. Entonces yo creo que eso luego conecta con la parte emocional de la gente que me escucha. No creo que tenga más historia. Es algo instintivo, es estar atento y escuchar tu instinto y sacar. En este disco también hay colaboraciones. ¿Cómo han sido estas colaboraciones? Pues muy bien, gente con la que, sobre todo las colaboraciones las concibo también, donde haya un punto personal, donde haya un contacto, donde conozcas al otro artista y sepas cómo es, ¿no? Ya no a nivel artístico, que sí, pero también a nivel personal, ¿no? Entonces gente como Raiden, como Fireboy, como Sarif Fernández, gente con la que he compartido más cosas o menos a nivel profesional, pero que conozco, me gusta su música, respeto mucho lo que hacen y sobre todo cómo son como persona, ¿no? También gente de Alicante que siempre me gusta hacer que vean la luz un poco, ¿no? Porque yo los conozco por estar allí con ellos y compartir cosas con ellos, como Tron 2, como Santi V, como Gema, un cantautor como Andrés Suárez, que admiro mucho, no solo por sus letras, sino por su sensibilidad y por su forma de transmitir. Samuel O'Kane, que es un chico que hace un R&B mucho más moderno y también, pues a pesar de es súper joven, pero tiene un talentazo increíble. Entonces, gente con la que poco a poco pues, vas conectando en el camino y luego vas un poco haciendo el puzzle y te das cuenta que uno puede encajar aquí, otro aquí y al final pues son esas piezas de colores distintos que a mi puzzle le dan más color. Y volviendo a lo que hablábamos antes del tema del momento social, político que está viviendo ahora España,